¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es el doctor Samuel Ramírez Flores. Estoy en la coordinación de epidemiología del OPD Servicios de Salud Jalisco. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema de suma importancia en el problema que tenemos actualmente con el virus del dengue, con la transmisión del virus del dengue, que son pues los datos de alarma que debemos de ubicar, de identificar en los pacientes que tienen infección por dengue. La adecuada, oportuna y correcta identificación de estos datos de alarma en el paciente con dengue nos va a ayudar a poderles brindar un adecuado manejo a los pacientes y disminuir lo mayor posible pues el riesgo de un desenlace fatal en estos pacientes. Entonces, sí es de mucha importancia el que nosotros estemos bien ubicados con las definiciones operacionales del dengue, de cómo identificar un dengue grave y saber cuáles son los datos de alarma que se van a presentar en estos pacientes con infección por dengue para poderlos derivar de la manera adecuada. También vamos a hablar un poquito de las situaciones que tienen que ver en el desarrollo del aumento de incidencia de estos casos de dengue actualmente, y vamos a hablar un poquito también de la fisiopatología para entender un poquito cómo estos datos de alarma se generan en estos pacientes. ¿Ok? Bueno, voy a comenzar hablando de los factores de riesgo para la transmisión del dengue. Podemos dividirlos en dos vertientes principales, que serían los microfactores y los macrofactores. Los microfactores son los que van a estar relacionados con el huésped, con el agente y con el vector directamente. En cuanto al huésped, pues va a tener mucho que ver el que los pacientes, qué grado de inmunocompetencia tengan. Sabemos que los pacientes que tienen alguna inmunosupresión, como pacientes que tienen VIH, pacientes que están en tratamiento de algún tipo de cáncer, son pacientes más vulnerables a la infección por dengue. También los pacientes que presentan comórbidos como diabetes, como enfermedades autoinmunes, también van a ser personas que tengan una mayor predisposición a adquirir una infección por dengue y que esa infección pueda progresar a una forma grave. También efectos relacionados con el mismo agente como tal, el serotipo del virus principalmente. Hay serotipos del virus que se relacionan más al desarrollo de formas graves del dengue, y también el vector, que a lo largo de los años pues ha tenido algunas variaciones en cuanto a su anatomía y a su capacidad para transmitir el virus, que han propiciado pues que llegue a un mayor número de personas y que pueda también predisponer a las personas a que se contagien de una forma grave de la enfermedad. Bueno, en cuanto a los macrofactores que podemos mencionar que tienen que ver con la transmisión y la mayor distribución que tiene ahora la enfermedad del dengue, podemos mencionar los factores ambientales como tal, el calentamiento global, el cambio climático que ha habido en los últimos años en el planeta, ya que eso ha propiciado que el vector, el mosquito Aedes aegypti y en menor medida el Albopictus, pues tengan una mayor distribución en cuanto a que ya no solamente se encuentran en las regiones endémicas, en las costas, en lugares con climas cálidos, sino que también las vamos a poder encontrar ya en lugares que eran anteriormente considerados como fríos y donde casi no se reproducían mosquitos. Ahora vemos que han llegado a diferentes municipios, por ejemplo, del estado, que tienen un clima más frío que en la zona metropolitana, y que antes no se veían casos de dengue en esas zonas y ahora se están llegando a ver algunos casos. Los factores económicos, que si bien sabemos que no está directamente relacionada la infección del dengue con un estrato socioeconómico bajo,
pues sí se ha visto que sí, en las personas que tienen un estrato socioeconómico bajo, sí hay un poquito más de incidencia que en las personas que tienen un estrato socioeconómico alto. Esto en relación a que pues no tienen un mejor aseo de sus hogares, que hay personas que están en hacinamiento y que no tienen el cuidado, las medidas higiénicas necesarias para evitar la reproducción del mosquito del dengue. ¿Okay? En cuanto a los factores sociales, pues ha habido un mayor número de casos graves, sobre todo en las personas que socialmente pues viven en situación de calle, que no tienen algún amparo o alguna ayuda de familiares o de personas que vivan con ellos, que les puedan ayudar a tratar las complicaciones o la enfermedad, en que no tengan un manejo adecuado de la enfermedad que los predispone a que posteriormente evolucionen a un cuadro grave de dengue. Las personas ancianas o personas que viven solas y que no tienen, como les comento, el apoyo de algún familiar o de alguien que viva con ellos y les ayude a sobrellevar la enfermedad, pues también se ha visto relacionado en que estas personas desarrollen en algún momento la infección por dengue grave, evolucionen a este tipo de infección por dengue grave. ¿Ok? En cuanto a la etiología, podemos mencionar que existen 4 serotipos, los cuales están numerados del 1 al 4, y de los cuales los serotipos que están más relacionados a casos graves son los serotipos 2 y 3. Eso ya se ha visto en varios estudios donde determinan exactamente cuál es el serotipo que infecta a los pacientes, y se han visto que los pacientes que desarrollan datos de alarma, que llegan a evolucionar a dengue grave o a choque por dengue grave, pues sí, en la mayoría de ellos se encuentran los serotipos 2 y 3. ¿Okay? En cuanto a la constitución del virus, ¿qué podemos mencionar? Pues está el virus formado por partículas esféricas que miden alrededor de 40 a 50 nanómetros de diámetro y que contiene proteínas estructurales, que serían 3 principalmente, que serían la envoltura, la membrana y la cápside. ¿Okay? El virus contiene un genoma de ARN y contiene otro tipo de proteínas, las cuales son no estructurales, entre las que encontramos la NS1, la NS2A, la NS2B, la NS3, la NS4A, la NS4B, la NS5-3, y importante pues mencionar que la proteína NS1 es la que se detecta en la prueba de dengue y la que nos da pues el estudio de laboratorio confirmatorio para una infección por dengue. ¿Okay? Bueno, en cuanto a la etiología, pues sabemos que el virus proviene del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae, ¿okay? Y que este virus es transmitido por el vector, que como ya mencionamos, es el mosquito Aedes aegypti o el Aedes albopictus, ¿okay? Que es en mayor medida por el Aedes aegypti el que transmite este virus. ¿Okay? Bueno, en cuanto al dengue, de manera general, pues podemos mencionar que es una enfermedad sistémica y dinámica. Sistémica, ¿por qué? Porque pues sabemos que tiene tropismo por las células del sistema circulatorio de la sangre y que va a ocasionar sus formas más graves al lesionar tanto el endotelio como células específicamente de los órganos como el hígado, como el sistema nervioso central, las neuronas y las células renales. Es como principalmente se va a manifestar el virus para ocasionar las formas graves de la enfermedad. Es entonces muy importante determinar cuándo estamos ante un paciente que tiene un dengue grave y un paciente que tiene un dengue no grave. Es importante saberlo para, como les comentaba al principio de la plática, pues saber qué tipo de seguimiento le vas a dar a cada paciente. Esto nos tenemos que basar
siempre en las definiciones operacionales que vienen bien descritas en el Manual de Vigilancia Epidemiológica para enfermedades transmitidas por vector, en donde dice puntualmente cómo diagnosticar un paciente con dengue no grave, un paciente con datos de alarma y un paciente con datos de dengue grave. ¿Okay? Entonces, importante conocer el Manual de Vigilancia Epidemiológica para las enfermedades transmitidas por vector para conocer las definiciones operacionales. Tenemos también que el dengue como tal tiene un periodo de incubación que va en promedio de 7 a 10 días y que esta enfermedad consta de 3 etapas, que es una etapa febril, una etapa crítica y una etapa de recuperación. Bueno, en esta imagen podemos observar de manera resumida pues la historia natural de la enfermedad. Si se fijan, en la parte superior podemos encontrar el recuadro que dice días de enfermedad, donde viene marcado con números los días que dura la enfermedad en promedio. Sabemos que la enfermedad dura de 7 a 14 días en autolimitarse, que durante este trayecto, si es un paciente con dengue no grave, pues nada más nos vamos a ir enfocados al tratamiento sintomático y a la vigilancia de datos de alarma, ¿ok? Entonces, aquí en esta tabla nos manejan de 1 a 10 días de la duración de la enfermedad, donde en los primeros 3 días vamos a encontrar en el apartado de temperatura que vamos a tener los días con mayor temperatura, que puede alcanzar incluso hasta 40 grados, que es cuando el paciente debuta con la enfermedad, que es el principal síntoma, la fiebre, una fiebre que no cede a tratamiento sintomático y que le va a ocasionar pues mucho malestar general al paciente. También podemos encontrar datos de deshidratación, que por lo general es una deshidratación que no es tan severa, que es una deshidratación moderada, que tal vez pudiéramos encontrar datos de deshidratación severa en los niños y probablemente en los pacientes adultos que tengan muchos vómitos, sobre todo en los adultos mayores, que como sabemos son más complicables. En esta enfermedad, pues los polos de la vida, tanto los niños muy pequeños como los adultos mayores, pues son los que más probablemente pudieran complicarse por el curso de esta enfermedad. ¿Okay? También dentro de los primeros 3 días vamos a encontrar que el hematócrito va a encontrarse un poco elevado. Vamos a encontrar que la viremia va a empezar a producirse por la infección por el mismo virus. Vamos a poder encontrar en esta etapa aguda, en un estudio de laboratorio, la presencia de la proteína no estructural NS1, que es lo que nos va a confirmar el diagnóstico. Y pues a esta etapa de los primeros 3 días la conocemos como etapa febril. Posteriormente, pasando el tercer día, vamos a encontrar una etapa donde va a disminuir de manera abrupta la temperatura. Si se fijan aquí en la curva que produce esta gráfica, pues observamos que a partir del tercer día empieza a bajar mucho la temperatura, tal vez el paciente comienza a sentirse mejor, ya pareciera que pudiera volver a sus actividades normales y volver a hacer todo lo que tenía, todos los planes que tiene planteados, pero es una etapa muy importante porque esta es la etapa crítica en donde pueden aparecer los datos de alarma como tal para que nos van a avisar pues que el paciente se está agravando y que necesita tal vez otro tipo de manejo más estricto en una unidad hospitalaria, ¿ok? Entonces, aquí vamos a encontrar dentro de esta etapa crítica otros datos que ya no van a ser de deshidratación, sino más bien de sangrado, o sea, datos un poquito más graves. Pudiera haber ya daño a órgano blanco, puede haber daño a nivel hepático, a nivel del sistema nervioso central, que pues esto lo vamos a confirmar mediante estudios de laboratorio, como en la medición de enzimas hepáticas. Tomamos un perfil hepático y vamos a ver elevados estos niveles.
Podemos ver alteraciones del sistema nervioso central en el paciente como somnolencia, desorientación, que nos van a hablar pues, de que el paciente se está complicando. ¿Okay? Aquí, en esta etapa, el hematócrito es cuando empieza a aumentarse debido a la extravasación de plasma, y en una toma sanguínea podemos encontrar un hematócrito elevado. Y aquí es la etapa más crítica en la que las plaquetas pueden disminuir de manera abrupta. Si se fijan aquí en la gráfica, cómo se observan los niveles de plaquetas y de hematócrito en esta etapa de la enfermedad. Y de que aquí, en esta etapa, pues la viremia ya va bajando, ya está pasando la etapa aguda y está empezando una etapa crónica de la enfermedad, por lo que ya empiezan aquí a producirse las primeras inmunoglobulinas que posteriormente nos van a servir de defensa para una infección por el mismo serotipo. ¿Ok? Y posteriormente, a partir del 6º día, va a llegar la fase de convalecencia, que es cuando ya la persona se recupera de la enfermedad, o en caso de que no se recupere, pues esta etapa crítica se puede alargar en días, y es cuando los pacientes necesitan un manejo más estricto en una unidad hospitalaria. Sin embargo, si es una enfermedad que no es grave, pues a partir del 3er día puede empezar con algunos datos de alarma. Sin embargo, se van a detener en el día 6 aproximadamente, y a partir de ahí pues va a empezar la fase de convalecencia y el paciente se va a recuperar. ¿Okay? Entonces, los factores que intervienen para la gravedad de la enfermedad, que están directamente relacionados con el huésped, pues son, entre otros, pues el género y la edad. Se ha visto que las mujeres son un poco más susceptibles a desarrollar las formas graves de la enfermedad. La edad también, como ya mencionamos, los polos de la vida. Los niños muy pequeños, los bebés y los adultos mayores, pues son muy susceptibles a desarrollar formas graves de la enfermedad. La susceptibilidad innata a la infección, o sea, que nuestro cuerpo no tenga las suficientes defensas para contrarrestar una infección por el virus del dengue. El nivel inmunitario también, que el paciente esté pasando por algún tratamiento de cáncer, que sea un paciente con VIH positivo, pacientes que tienen comorbilidades, sobre todo la diabetes, que es tan encontrada en nuestra población. El estado nutricional, obviamente los pacientes que tienen una mala nutrición, pues no van a tener un sistema inmunológico apto y óptimo para contrarrestar una infección por el dengue, y son personas que van a ser más susceptibles a las formas graves de la enfermedad. Los antecedentes de infecciones previas a otros serotipos del dengue, ya que existen varias teorías sobre cómo el virus del dengue causa las formas graves de la enfermedad, que más adelante vamos a mencionar. Entonces, este antecedente es importante para nosotros poder orientarnos y sospechar de que el paciente probablemente al momento del diagnóstico pueda deteriorarse. ¿Okay? Si el paciente llega a tu consultorio y te comenta que ya tuvo una infección previa por dengue, pero esta vez le vuelve a dar, entonces tú debes de pensar que probablemente el paciente ha sido infectado por otro serotipo, y que ese paciente va a necesitar un cuidado más estrecho, un seguimiento estrecho, para tratar de identificar los datos de alarma oportunamente para que el paciente sea tratado en una unidad hospitalaria de 2º o 3er nivel, según sea el caso. ¿Okay? En cuanto a los macrofactores que causan el dengue, ya habíamos mencionado un poquito de esto al inicio de la plática. Encontramos el crecimiento poblacional, la urbanización no controlada ni planificada, pues hemos visto que diversas áreas donde se están construyendo nuevas casas, pues hay muchas casas que todavía no están habitadas, que empiezan a acumular maleza, a acumular desechos, donde sirven de criaderos para que empiece a crecer el mosquito del dengue, y que esos mosquitos que crecen, pues después vayan a picar a la población y que empiecen a aumentar los casos de dengue, que es lo que se está viendo actualmente. El movimiento poblacional, las personas que migran de
de un lugar a otro, que probablemente estaba en un lugar que no era una zona endémica y cambian a una zona endémica, aumentan la población de ese lugar, aumentando pues por obvias razones el riesgo de que las personas puedan contraer la infección del dengue. Y el cambio climático, como ya mencionamos también al inicio, el cambio climático ha propiciado también la migración del vector como tal a áreas donde antes no era capaz de llegar y que ahora causan la infección en esas personas. Ok. En cuanto a la evaluación de los pacientes con dengue, pues sabemos que debemos guiarnos por las definiciones operacionales que tenemos disponibles en el Manual de Vigilancia Epidemiológica para las enfermedades transmitidas por vector. Sabemos que un caso de un dengue no grave se va a sospechar en una persona que en 14 días previos al inicio de los síntomas ha estado en una zona endémica o viva en una zona endémica, que tenga fiebre sobre todo, y dos de los siguientes criterios. Entre los principales están las náuseas y el vómito, erupciones en la piel, que son unas lesiones dérmicas que se describen como islas blancas en un mar rojo, así se las pudiéramos ver y describir en un paciente. Dolores y malestares, sobre todo articulares, mialgias, artralgias, dolores de cabeza, dolor retroocular, es muy característico también de la enfermedad. Y pues en este paciente vamos a sospechar la presencia del virus del dengue, además de que si presenta señales de alerta, prueba de torniquete positiva, la cual consiste en colocar un torniquete en el brazo del paciente aproximadamente de 20 a 30 segundos y al momento de retirarlo podemos ver la formación de pequeñas petequias. Esto porque pues, la misma presión del torniquete cause extravasación, ruptura de los capilares y que se formen las petequias. También podemos observar, si tomamos un estudio de laboratorio, una biometría hemática, pues datos de leucopenia, ¿no? Que nos orientarían todavía más al diagnóstico del paciente. Ok. Bueno, eso sería para en cuanto al paciente con dengue no grave. Sin embargo, si sospechamos ya de una presentación grave de la enfermedad, pues tenemos que estar bien atentos a los datos de alerta que puede presentar el paciente. Entre los principales está el dolor abdominal, los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas, que sería como el dato pivote para nosotros sospechar que estamos ante una presentación grave debido a la fisiopatogenia que tiene el virus, y entonces eso nos quisiera decir de que el paciente tiene una viremia tan elevada, pues que está ya siendo afectado el endotelio vascular, está habiendo extravasación de líquido intravascular al tercer espacio y nos va a dar por consiguiente todas las complicaciones que nos da un dengue grave. Un paciente que tenga ya manifestación de acumulación de líquidos como edema, principalmente lo que se presenta, hepatomegalia, que quiere decir que ya está el virus afectando directamente al hepatocito, que haya en el paciente letargo o inquietud o incluso desorientación, que eso nos hablaría de que el paciente ya tiene afección a nivel del sistema nervioso central, y un aumento del hematócrito concurrente con una disminución rápida del recuento plaquetario. Eso nos quiere decir, como lo vimos en la tabla anterior, que el paciente está en una etapa crítica de la enfermedad y que si no se revierte ese cuadro, pues el paciente muy probablemente pueda llegar a tener una complicación fatal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hay que tratar a estos pacientes? Como mencionamos ya también, los pacientes con dengue no grave, que al hacer nuestra evaluación clínica no encontramos datos de alarma, pues son pacientes que sin problema pueden ser tratados de manera ambulatoria. Los mandamos a casa con tratamiento sintomático a base de paracetamol, pudieran utilizar medios físicos y muy importante en los primeros días, la rehidratación. ¿Ok? En el grupo B, que son los pacientes que ya tienen señales de alarma, como que las mencionamos
diapositiva anterior, que serían dolor abdominal, vómitos persistentes, que hay una disminución del hematócrito junto con disminución de las plaquetas, que haya datos de edema o de sangrado como tal de las mucosas o gingival. Entonces, ya es un paciente que no puede ser tratado en casa, es un paciente que lo debemos de derivar a un servicio hospitalario a que sea tratado. Y que además, si en ese paciente, aparte de que tiene datos de alarma, lo encontramos con situaciones especiales que pudieran agravar su enfermedad, como el embarazo, como el ser un niño menor de 5 años, como ser una persona que tenga diabetes, una persona que tenga una situación social especial, como las personas de la tercera edad que viven solas. Yo creo que todos en nuestras colonias conocemos a algún ancianito que quedó viudo o viuda y que vive solo en su casa, que ya los hijos no la visitan. Pues ese tipo de pacientes necesitan, por esa situación de que no tienen un cuidado adecuado, pues necesitan dar un seguimiento más estrecho en una unidad hospitalaria. La edad avanzada, como habíamos comentado ya, los polos de la vida, y un paciente con insuficiencia renal por el motivo de la dosificación de los medicamentos y del control de líquidos sobre todo. Para los pacientes con cualquiera de los siguientes síntomas como fuga grave de plasma, con shock o acumulación de líquidos y dificultad respiratoria grave, pues eso nos indica que estamos ante un caso de dengue grave que probablemente pueda caer en shock por la infección por dengue. Los pacientes que presenten sangrado grave, que presenten hematoquesia o melenas, pues son pacientes que debemos sospechar que ya su enfermedad evolucionó de una forma grave y que ya no puede ser tratado en casa, que debe de ser enviado a un hospital de preferencia de tercer nivel. Y también podemos encontrar en estos pacientes que ya están con datos de choque, pues fallo grave a algún órgano, como por ejemplo la hepatomegalia, que encontremos en los laboratoriales un aumento significativo de las enzimas hepáticas, pacientes desorientados, que tengan datos de alteración al sistema nervioso central, pues son pacientes que debemos de mandar directamente a un tercer nivel al tratamiento hospitalario, que esos vendrían siendo por los pacientes del grupo C. Entonces, de manera práctica, pues podemos dividir así el manejo de los pacientes y tomar mucho en cuenta la presencia de datos de alarma y de comorbilidades para saber a dónde derivar a nuestro paciente. Ok, vamos a hablar un poco entonces de cómo el virus puede hacer que la enfermedad progrese a una forma grave. Ok, vamos a hablar sobre el virus del dengue y la respuesta del huésped hacia la infección por el dengue. La bibliografía dice que la inmunidad de la infección por dengue, independientemente del serotipo que sea, es duradera la inmunidad. O sea, quiere decir que si nos da una infección por un serotipo 1 del dengue, pues se ha visto que la inmunidad es duradera hacia ese serotipo del virus del dengue. Sin embargo, no te hace inmune a los otros serotipos del dengue. No existe inmunidad cruzada de serotipos. Eso quiere decir que pues, si te da un serotipo del dengue, pues pueden darte los demás, porque no vas a crear inmunidad para los otros serotipos. Y menciona que, sin embargo, cuando una persona con anticuerpos contra uno de los virus del dengue es infectado por otro serotipo viral, se da un proceso que es casi especial de esta infección por virus, que es la amplificación dependiente de anticuerpos. Quiere decir que si alguna vez una persona tuvo dengue por el serotipo 1 y en algún momento de su vida tiene una infección por el serotipo 2, pues se va a amplificar esa infección y puede evolucionar y tiene mayor probabilidad de evolucionar una forma grave del dengue. Eso se ha comprobado en diversos estudios. Esto, a final de cuentas, condiciona y favorece la forma grave de la enfermedad, como ya lo dijimos, ¿ok? Entonces, la hipótesis por la que el virus del dengue produce las formas graves de la enfermedad, pues la podemos dividir en 4 partes. La primera parte
sería de que las personas que han tenido una infección por dengue desarrollan anticuerpos en el suero que pueden neutralizar el virus del dengue del mismo serotipo, o sea, de manera homóloga. Esto quiere decir, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior, que si un paciente es infectado por el serotipo 1 del dengue, pues va a crear al final de su enfermedad, ya en la fase de convalescencia de ese cuadro, pues va a crear anticuerpos contra ese serotipo del dengue, para que posteriormente pues no le vuelva a dar esa infección por ese serotipo. ¿Ok? Aquí lo vemos en una imagen. Aquí vemos representado el virus del dengue de serotipo 1. Vemos que hay anticuerpos neutralizantes hacia este virus y también va a haber anticuerpos no neutralizantes. Entonces vamos a ver que se van a formar complejos por un anticuerpo neutralizante y el virus como tal. Entonces, esto sería de que un paciente que tiene la infección por el virus 1, pues va a crear sus anticuerpos y va a crear los complejos inmunes esperados, y que pues como es la infección por nada más ese serotipo, pues no va a evolucionar a una forma grave. Sin embargo, en una infección subsiguiente, o sea, después, si vuelve a ser infectado el paciente por un serotipo diferente, va a formar complejos con ese nuevo serotipo del virus infectante, pero no van a neutralizar el nuevo virus. Quiere decir que, pues sí, el anticuerpo va a hacer su trabajo, sin embargo, no va a neutralizar la infección del virus. Y eso lo vemos aquí en esta imagen. Vemos aquí ahora un virus del dengue tipo 2 y vemos que el anticuerpo no neutralizante va a crear complejos con este serotipo del virus. Sin embargo, no va a neutralizar la enfermedad, ya que no es específico para ese serotipo de dengue. Entonces, en la parte 3 de esta teoría dice que la estimulación dependiente de los anticuerpos es el proceso en el que ciertas cepas del virus del dengue formando complejos con anticuerpos no neutralizantes, lo que ya les comenté en la diapositiva pasada, y pueden ingresar en una mayor proporción a células mononucleares, aumentando de este modo la producción del virus. Quiere decir que pues al crear estos complejos inmunes de los anticuerpos no neutralizantes con el serotipo nuevo del virus que infectó a esta persona, pues en lugar de ser neutralizado el virus, va a crearle esa capacidad de poder ingresar mayormente a las células mononucleares, de poder infectarlas más y que posteriormente se vean afectadas estas células con su destrucción y con la disminución de las diferentes líneas celulares sanguíneas, que a final de cuentas se va a ver reflejado en toda la clínica que va a presentar el paciente con un dengue grave. Ya para la parte 4, menciona que los monocitos infectados liberarán mediadores vasoactivos, produciendo un aumento de la permeabilidad vascular y manifestaciones hemorrágicas que caracterizan el dengue grave y el síndrome de choque por dengue. Lo que ya mencionaba, que pues entre las diferentes sustancias que van a producir esos monocitos, esas citocinas proinflamatorias, entre las que se encuentran factores de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 10, pues van a afectar la permeabilidad vascular directamente, van a dañar el endotelio y va a haber manifestaciones de hemorragia. Es por eso que la infección grave por dengue causa la hemorragia, ¿okay? Y que en situaciones ya más graves, pues incluso puede llegar a un síndrome de choque por dengue, y que eso ya es un compromiso de la vida del paciente, ¿okay? Bueno, en cuanto a la fisiopatogenia del dengue grave y el choque por dengue, entonces tenemos el rol de los agentes vasoactivos que se forman al ser infectado el monocito como tal. Va a formarse factores citotóxicos para los monocitos, se va a activar el complemento C3A, C5A, va a haber aumento en los receptores FC gamma, que esto se va a ver reflejado en un aumento de los complejos inmunes circulantes y que a final de cuentas va a verse clínicamente evidenciado como un daño endotelial, que es lo que va a causar la extravasación
de líquido intravascular hacia el tercer espacio. Va a haber aumento de la permeabilidad capilar. Vamos a encontrar entonces hemoconcentración por la misma extravasación intravascular hacia el tercer espacio. Vamos a ver datos de edema. Vamos a tener una disminución de la tensión arterial en los pacientes ya con esta enfermedad avanzada. Y finalmente podemos encontrar ya datos de choque en el paciente. ¿Qué es lo que pasa a nivel de médula ósea? Bueno, pues el virus directamente produce destrucción e inhibición de los progenitores celulares de la línea mieloide. Si observamos aquí en esta imagen, la línea mieloide se encarga sobre todo de producir, aparte de las células polimorfonucleares, pues los eritrocitos y las plaquetas, siendo el precursor principal el megacariocito. Entonces el virus tiene tropismo por el megacariocito, es por eso que se explica la disminución de las plaquetas. En la primera semana vamos a encontrar en el paciente una hipocelularidad mieloide. Vamos a encontrar en estos pacientes leucopenia, como habíamos mencionado, y lo podemos identificar en los estudios de laboratorio, una biometría hemática que se toma en los primeros días para ver el estado de las plaquetas y de los leucocitos. Y a partir de ahí tomar esa muestra como basal para posteriormente, dependiendo del estado clínico del paciente, nosotros decidir si tomamos más muestras de biometría hemática para dar el seguimiento adecuado y ver si las plaquetas siguen bajando o si los leucocitos siguen bajando, si encontramos datos de hemoconcentración, si el hematocrito aumenta, para determinar si el paciente todavía puede ser tratado de manera ambulatoria o lo tenemos que enviar ya directamente al hospital. En cuanto a la trombocitopenia, tenemos que es el signo de alarma, de mayor alarma en el dengue grave. Lo tenemos que se da por un mecanismo incierto, pero se tienen tres teorías. Que la infección directa del megacariocito por el virus del dengue va a causar un daño celular y va a disminuir la vida media de la plaqueta como tal. Es por eso que en un estudio de sangre pues se van a ver disminuidas las plaquetas. También otra teoría que existe es que aumenta la destrucción de las plaquetas mediada por antígenos virales de superficie en los trombocitos. Quiere decir que el trombocito es muy susceptible a los antígenos que tiene el virus al momento de la infección y se destruye de manera automática e inmediata la plaqueta, y es por eso que se nota su disminución en los estudios de laboratorio. Y también otra teoría es de que disminuye como tal la producción de megacariocitos, que ya vimos que es el precursor de las plaquetas. Pues al estar disminuido el megacariocito, por obvias razones se va a disminuir la producción de plaquetas. Y en cuanto a la hemorragia, lo que nos va a explicar la hemorragia en los pacientes con dengue grave, pues va a ser principalmente la disminución de las plaquetas, más la disminución de la actividad plaquetaria como tal. Vamos a tener la activación del fibrinógeno también, que va a aumentar los productos de degradación del fibrinógeno, que a final de cuentas pues va a afectar nuestro proceso de coagulación y que los pacientes van a estar pues sangrando por la infección del dengue. Y finalmente pues va esto a desembocar en una lesión endotelial que nos va a causar hemorragia capilar, que nos va a explicar las petequias y la equimosis que presentan los pacientes con dengue grave, y que en estadios muy avanzados y ya más graves de la enfermedad vamos a encontrar el síndrome de coagulación intravascular diseminada, y que a final de cuentas va a ser un sangrado profuso que puede comprometer la vida del paciente. Bueno, pues por mi parte sería todo en cuanto al tema de datos de alarma. Espero que les haya sido de ayuda para poder, sobre todo, saber en qué momento derivar a los pacientes a un servicio de segundo o tercer nivel hospitalario. Y pues si tienen alguna pregunta o comentario, les dejo mi correo electrónico, es samuelramflo20@hotmail.com. Soy el doctor Samuel Ramírez, de la Coordinación de Epidemiología del OPD Servicio de Salud Jalisco. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Saludos.